Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios que podemos tener un momento para estar en su presencia a través de estos cantos. Yo creo que eso es algo que reconforta nuestras vidas, alienta nuestras almas, nos da descanso el poder estar en este momento dándole gloria a Él. Vamos a pasar a un mensaje. Quiero invitarles a que leamos una porción, un pasaje de la Escritura. Hemos comentado algunos puntos sobre la fe. Hace 15 días estábamos hablando sobre la incredulidad, su peligro, y comentábamos que es una de las cosas que había despertado admiración en Jesús, la incredulidad, particularmente cuando Jesús llegó a un lugar conocido como Nazaret, que fue el lugar donde Él se crió. La incredulidad de las personas de ese lugar había despertado una admiración en Cristo. Al ver que no creían, y dice que no pudo hacer muchos milagros ahí, salvo que hizo algunas sanidades con algunas personas. Entonces vamos a ver el día de hoy otro aspecto de la fe en este sentido. Tiene que ver con una fe como la describía Jesús, tanta fe. Él describía un tipo de fe como hablando de la abundancia o de la cantidad, el número de fe que tenía una persona en particular. Vamos a ver esta historia aquí en Mateo capítulo 8, y particularmente podemos empezar viendo lo que dice el versículo 10. En Mateo capítulo 8, versículo 10, Jesús dice aquí: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él nos ayude en esta reunión. Amado Señor, gracias te damos porque tú te has acercado, Señor, a nuestras vidas. Queremos, Señor, ponernos en tus manos sabiendo que tú tienes cuidado de todos nosotros. Sabemos, Señor, que hoy podemos acercarnos a ti y podemos darte gracias, podemos alabarte, exaltarte, como lo hemos hecho a través de estos cantos, sabiendo que tú eres el que, Señor amado, has guardado nuestras vidas. Cuida, Señor, nuestro entrar, nuestro salir. Cuidas todo lo que hay alrededor de nosotros. Señor, tú pones cuidado en nuestras almas, en nuestra salud. Aún, Señor, tú velas por cada uno de los que estamos aquí. Sabemos, Señor amado, esto, y por eso, Señor, también oramos que hoy a través de tu palabra sigas hablándonos y ministrándonos, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender lo que la Escritura nos muestra, nos da testimonio, nos manifiesta. Que sea tu Espíritu, Señor, ayudándonos en nuestros corazones. Queremos ponernos en tus manos, Señor, que este mensaje, Señor, que estas palabras, Señor, estén siendo usadas, Padre, para que tú hables a cada corazón y ministres cada vida, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y ante ti nos amparamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros al leer este pasaje podemos pensar, pues muy fácilmente pudiéramos así, o sea, sobre lectura, nada más una lectura encima, pudiéramos pensar qué de especial había en la fe de este hombre. El hombre que había maravillado a Jesús y que Jesús voltea a declarar
la fe que este hombre tenía con todos los seguidores que estaban con él. Vamos a entender eso. Y lo que es importante ver de este pasaje es que esa fe fue indispensable para que este hombre alcanzara la gracia, alcanzara un socorro, alcanzara la ayuda de Dios ante una circunstancia que él ya humanamente no podía llevar a cabo, no podía encontrar una salida. Entonces, la verdad es que esa situación puede reflejar cualquiera de las cosas que nosotros podemos enfrentar en este mundo. Las situaciones que usted puede enfrentar quizás cada día, como esposo, como padre de familia, como esposa, como una madre, como un joven, o sea, cosas que tú puedes enfrentar, se ven reflejadas en estas historias, porque en alguna situación, mira, humanamente así nos sentimos, desarmados, imposibilitados, nos sentimos realmente como que ya no podemos hacer nada más. Y es precisamente el fin de estas historias y estos relatos que tenemos en la Escritura. Estos relatos han sido dados para que nuestra fe, nuestra confianza precisamente esté fundamentada en la persona, en el Dios adecuado, en la persona adecuada. Y estos relatos son indispensables para que nosotros creamos. Entonces vamos a ver este pasaje. Yo quiero invitarle a que leamos aquí en Mateo capítulo 8. Hace un momento leíamos la parte que a Jesús había admirado. El momento en que Jesús se había maravillado de este hombre, pero quisiera que leyéramos algunas otras cosas de este pasaje. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 8, verso 5. Dice aquí la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y él va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vamos a leer hasta ahí nada más. Y mire, este relato precisamente así solamente nos puede hablar de que este hombre depositó la confianza. Pero Jesús clasificaba esa confianza como hablando de tanta fe. Y lo que Jesús quería resaltar en esta fe, en la fe en este hombre, es que ese hombre no era solamente ese instante, un instante en donde él había creído ante la situación difícil, ante el problema. Su fe iba más atrás, o sea, era una fe donde este hombre seguramente en su vida, en algún momento él había creído en el Dios del pueblo de Israel. Este hombre había depositado su fe en el Dios verdadero. Ahorita lo vamos a comprender un poco más adelante. Pero Jesús veía que la fe de este hombre venía de más atrás. No era solamente en esa circunstancia donde él estaba ahí presentando la necesidad, rogando al Señor por su criado que estaba enfermo. Seguramente era una situación donde este hombre, eso había solamente ayudadole a acercarse más a Dios. No era la circunstancia la que realmente era el instante, el inicio de un acercamiento a Dios. En este hombre seguramente había ya un tiempo donde él había estado confiando en Dios. Lo vamos a ver en un instante. Entonces Jesús habla de tanta fe refiriéndose a la cantidad
a la cantidad de fe que existe en este hombre, al número, podríamos decirlo. ¿Y cómo se podrá ver esa fe? O sea, ¿cómo es que Dios puede ver la fe de las personas? ¿Cómo es que Dios podrá observar cuando un hombre, cuando una persona tiene fe o tiene tanta fe? Seguramente es lo que también nos hablaba la Escritura ahí en Santiago. La fe que va acompañada de las obras. Esa fe que va acompañada de obras refleja precisamente el número de fe o la cantidad de fe que nosotros tenemos. ¿Y a qué obras se refiere? Ahorita vamos a estar observando esto. Pero las obras tienen que ver con los hechos, acciones que las personas hacen de acorde a la convicción que sienten, la convicción que tienen. Decíamos ya hace algunas semanas atrás, hace 20 días hablando de la fe, decíamos que la definición de fe o el concepto de fe que viene en la Escritura es la convicción, es la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, la fe precisamente es una convicción de algo que estamos esperando, de algo que añoramos. Pero esa fe sería una fe muerta si no hay acción, si no hay obras, si no hay algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, la fe la ilustrábamos aquella ocasión, no sé si usted recuerda, con ese hecho donde un niño se quedó en una casa, esa casa se estaba incendiando y entonces el padre le invita a que se aviente sobre sus brazos. El niño no veía a su padre, pero por fe ese niño entonces se arroja a los brazos y entonces el padre solamente tuvo que buscarlo, extender las manos para alcanzarlo y sostenerlo. Pero la fe ilustra precisamente, o la fe nos lleva a las obras, a hacer algo. Hay otro caso que ilustra la fe. Está el caso de un hombre, un misionero llamado Hudson Taylor, un misionero que se fue a la China. Y cuando este hombre estaba ahí en el mar navegando para dirigirse hacia la China, el hombre del barco enfrentaron una situación muy difícil donde no había ninguna ventisca, no había ningún soplo de viento que diera dirección a ese barco. Y pasaban las semanas y pasaban los meses y la verdad es que no había nada que hiciera cambiar el rumbo de ese barco. Entonces estaban todos preocupados y el capitán de ese barco, sabiendo que ese hombre, Hudson Taylor, era un cristiano, le dice que orara, por favor. Ora por nosotros para que venga un soplo y entonces podamos llegar hasta nuestro destino. Y aquel hombre, Hudson Taylor, entonces le dice algo al capitán: bueno, yo voy a orar, pero usted levante las velas. O sea, extienda las velas, que las velas sean extendidas para que cuando llegue el viento entonces avancemos. Y entonces el capitán le decía: no, primero ora para que haya viento. No, es que así no obra Dios. Primero Dios quiere ver nuestra fe para que entonces Él haga lo que nosotros estamos necesitando. Y amado, mira, a veces es así. Nosotros primero tenemos que extender las velas para después ver lo que Dios puede hacer. Y entonces ese hombre obedeció la indicación del misionero, le dijo: bueno, ok, lo vamos a hacer. Levantan y ponen las velas, las extienden y él se va a su cuarto a orar. Y cuando él estaba ahí orando, al poco instante entonces empezó a venir ese viento y empezó a hacer que ese barco avanzara. Amado, la verdad es que nosotros a veces primero queremos ver para creer, ¿no? Pero Dios nos dice que la fe es lo contrario. La fe es creer para poder ver. Entonces, la fe es algo que está acompañada de obras. Y eso es lo que decía Santiago, y eso es lo que también vemos en este personaje que se conoce como el centurión. Un hombre que pidió ayuda de Dios ante la imposibilidad. Y esas obras fueron acompañadas precisamente por una fe. La fe que Dios observó en este hombre.
Y la verdad es que eso es lo que vamos a nosotros a comprender. Pero quiero invitarle a que veamos aquí lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, verso 18, por favor. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios, a través del apóstol Santiago, está haciéndonos referencia que hay personas que pueden decir que tienen esa fe, que tienen una grande fe. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo he depositado mi confianza en Dios. Y su fe es una fe que a lo mejor no está acompañada de acciones, de hechos, de obras. Por ejemplo, el hombre a veces dice, yo creo que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios puede sanar enfermedades, que Dios puede hacer estos milagros. Pero a veces, mira, solamente se ha escuchado eso, o lo aprendió de alguien, lo escuchó en alguna reunión, pero esa fe no le ha llevado a ver a ese Dios y a conocer a ese Dios para que actúe en todos los aspectos de su vida. Solamente en ciertas áreas, a veces el hombre espera que Dios actúe y no deja que Dios actúe en su corazón, cambiando su corazón, quitando de ese corazón el odio, el coraje, el resentimiento que puede tener hacia alguien, o no permite que ese amor de Dios inunde su corazón para que él pueda perdonar, para que ella pueda perdonar a los demás. O sea, entonces ahí podríamos decir, aunque la persona diga yo tengo fe, pero no da esa cavidad a que la fe de Dios, la obra de Dios actúe en él, es una fe que solamente se queda en un concepto, en una frase, en decir yo creo en Dios, yo pienso que Dios existe. La fe de Dios, o la fe que Dios espera en nosotros, es una fe que va a actuar y que va a actuar en cada aspecto de nuestra vida, amado. Es una fe viva. No es una fe de una iglesia, o sea, no es una fe de 4 paredes, de estar solamente en una reunión. Estar en este lugar nos bendice, y yo creo que por la fe que hemos estado aquí, o por la fe que tenemos y que hemos tenido para estar en este lugar, vemos esas bendiciones, vemos la ayuda de Dios, vemos la palabra, tenemos un momento donde Dios nos ministra en la alabanza, en una palabra, en algún hecho, acercándonos a platicar algo. Dios habla en nuestras vidas, amado. Y la fe actúa en esas cosas. Pero mira, la fe que Dios quiere que actúe en nosotros no solamente es una fe que se quede en este recinto, en este lugar. Es una fe que Dios quiere que esté también ahí en tu casa, que llegue ahí a tu habitación, que cuando tú estés buscando la presencia de Dios, esa fe se manifieste y esa fe te ayude a estar precisamente viendo la ayuda de Dios en tu vida. Una ayuda de Dios donde Dios quiere ayudarte en el problema, en la situación. Si hay algo en lo cual tú te sientes atado, te sientes ahí esclavizado, te sientes que no puedes liberarte de esa situación, no puedes liberarte de problemas, de dudas, de incertidumbre, de alguna situación. Mira, esa fe ahí quiere actuar. Es una fe que no está restringida a un lugar, a un espacio. Es una fe que precisamente se ve en todos los aspectos de tu vida y en cada lugar donde tú puedas estar. Si estás en el trabajo y tienes algún problema, si estás en alguna situación difícil con alguno de tus hijos, la fe puede dirigirte precisamente a cómo manejar esas cosas, a cómo confiar en Dios, en cómo ver la gracia de Dios precisamente con esa situación. La fe, mira, quiere ayudar, quiere actuar en todos los aspectos, porque esta fe que habla la Escritura es una fe que nos mueve, es una fe que es viva, es una fe que nos lleva a actuar. No es una fe solamente de ritos, de rituales, no es una fe así. Entonces, Dios quiere llevarnos, amado, a que esa fe se manifieste. Ahora, la verdad es que yo quiero decirte algo. Por ejemplo, piensa en lo que has vivido esta semana que pasó. A lo mejor el llegar a un lugar como estar escuchando la palabra de Dios, escuchar los cantos, todo eso reconforta tu vida, anima tu alma, tu corazón, y en el transcurso de la semana enfrentaste situaciones donde te sentías tú desesperado, donde sentías impaciencia, donde sentías desánimo, donde había situaciones que te hacían dudar si podías realmente seguir en las cosas de Dios o querías seguir buscando de Dios. Pero mira,
al venir, al estar aquí, Dios nos ayuda. Dios nos reconforta. Pero eso mismo que aquí vivimos, lo quiere hacer Dios cada día en tu vida. Lo quiere hacer aun cuando no estás en este lugar. Porque sabes, no es el lugar, es Dios. Es Dios. Y Dios ha prometido que Él puede y quiere estar con nosotros. Estaré con vosotros. Amado, la fe nos lleva a unirnos a Dios. La fe nos invita a acercarnos a Dios y dar cavidad a que Él actúe en nuestras vidas. Ahora, esto fue lo primero que seguramente este centurión encontró en esta fe. Encontró en esta fe lo primero que él entendió es quién era el Dios de Israel. Y quiero hablarte de eso, quiero mencionarte eso. Por ejemplo, aquí en el capítulo 8 de Mateo, dice que ese centurión se acercó a él en el verso 6 y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, la fe de este hombre surge cuando reconoce a Jesús como Señor. Surge cuando este hombre reconoce a Jesús como el Señor. Ahora, el reconocer a Jesús como el Señor no es aceptar a Jesús, recibirlo en tu corazón, no es como se maneja, no es como se anuncia, que tú lo reconozcas, lo recibas, hagas una oración y declares que Él es el Señor de tu vida. O sea, el contexto en donde este hombre centurión está declarándole a Jesús Señor, esa frase implica mucho, amado. ¿Quién era un centurión? Un centurión era como un comandante que tenía a su cargo 100 soldados, una cuadrilla de soldados ahí. Estaba una cantidad de soldados ahí bajo su cargo, y tenía él la autoridad sobre ellos y les indicaba y les daba órdenes en su vida. Él estaba como autoridad sobre ellos, pero también él tenía una autoridad. Y sabes, un soldado romano le tenía que tener lealtad a César, que era el emperador, que era el gobernador, que era la máxima autoridad del imperio romano. Entonces, este hombre, cuando le declara a Jesús Señor, está quitando a aquel gobernador al que le había algún día declarado fidelidad, lo hace a un lado y entonces reconoce en Jesús que en él existe una autoridad y que su autoridad está sobre cualquier autoridad. La palabra Señor aquí es kurios, un concepto griego que hablaba como el amo. Esa palabra está diciendo: yo te pertenezco, yo soy tuyo, o sea, a ti me debo. Y entonces este centurión, al decirle estas cosas a Jesús, está anunciando que él creía en él, que él reconocía en Jesús algunas cualidades, que reconocía cualidades y que veía en él virtudes que no había visto precisamente en nadie, aun cuando el César se proclamaba Dios en la tierra, aun cuando esos gobernadores se anunciaban, se presentaban y se adornaban con mucha gala y con muchas joyas y con muchas cosas sobre su vida. Él sabía algo: estos son hombres. Pero el que ha estado aquí en este lugar, el que es llamado Jesús, Él es el Señor. Entonces, es el primer paso que vemos en la vida de este centurión, amado. Para que hubiera una fe viva, él tuvo que reconocer a quién se estaba acercando. Se estaba acercando al Dios que se había hecho carne, al Dios que había dejado precisamente toda la gloria para estar entre su pueblo y manifestar la obra de Dios y la gloria de Dios, y también anunciar las palabras de Dios en esta tierra. Seguramente este centurión había oído ya varias cosas que Jesús estaba haciendo.
que Jesús estaba llevando a cabo en ese entonces. Capernaum fue una de las ciudades donde Jesús más cosas pudo hacer de parte de Dios, donde hubo muchos milagros de parte de Dios y donde Jesús visitaba constantemente. Pareciera que era el lugar donde Jesús basaba sus planes para ir a otras ciudades y otras aldeas. Después de visitar ciertos lugares, regresaba a esta región. Amado, eso habla de que la fama de Jesús había sido conocida ya en este lugar. Entonces, este centurión oyó quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y ahí es donde comienza precisamente la fe de este centurión, escuchando las noticias de quién era Jesús. Entonces, por esa razón, este centurión le declara Señor y lo reconoce como el dueño de su vida. El centurión reconoció a Jesús como el dueño de su vida, como el amo. Amado, y mira, la verdad es que a veces en este mundo hay cosas que nos nublan lo que realmente es valioso, lo que realmente vale, lo que es digno de ser comprado, adquirido, de lo que debemos tener y poseer. Y sabes, el hombre a veces es deslumbrado por muchas cosas, por las diversiones. Por ejemplo, en la noche muchas personas el día de hoy estará siendo a lo mejor deslumbrada por muchas situaciones de este mundo, la fiesta, el baile, los placeres, el vino, la cerveza, cuántas cosas que los hombres están buscando. Y a veces las cosas de este mundo nos deslumbran, nos hacen perder de vista de lo esencial, de lo verdadero, de lo que es realmente valioso, la perla de gran precio. Ahora, este hombre reconoció que Jesús es ese Dios que había venido a estar entre ese pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué más? Algo que también describe la Escritura, nos da un poco más de detalles sobre la vida de este hombre, lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso 4. Vamos a verlo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí los judíos se acercaron a Jesús en cuanto supieron de la petición del centurión. ¿Qué petición hizo el centurión a Cristo? Entonces los judíos, o sea, eso implicaba los fariseos, los escribas, algunos hombres de autoridad en el pueblo de Israel, se acercaron a Jesús y le dijeron: escúchalo, como que interceden por este hombre y presentan algunos aspectos del centurión. Abogando ellos por el centurión, por ejemplo, decían que él había construido una sinagoga, que era un hombre que amaba la nación de Israel. Y esas palabras son significativas, amado. Para todo judío era muy significativo lo que este hombre había hecho. Este hombre, mira, recuerda, es un centurión, es romano. Y entonces él en algún momento había dado lealtad o había jurado lealtad al César y al Imperio Romano. Pero ahora vemos aquí en esta descripción que este hombre en algún momento de su vida, el escuchar, el saber, el oír de las cosas del Dios de Israel, del Dios verdadero, del Dios vivo, eso cautivó e interesó la vida de este hombre y se acercó a oír más de las cosas que el pueblo de Israel anunciaba, que el pueblo de Dios hacía, inclusive el cómo ellos adoraban a su Dios, el cómo ellos servían, amaban, tenían fervor, devoción hacia su Dios, y eso cautivó un interés en este hombre, en el centurión. Estos judíos abogaron por él y lo clasificaban o lo describían a él como un hombre que amaba a la nación y que les había hecho un grande favor, había construido una sinagoga. Esto nos hace entender algo, amado. Por ejemplo, este hombre, pues imagínate, para dar dinero y construir una sinagoga donde se reunieran los judíos, seguramente habla de que este hombre era rico, de que este hombre, amado, era un hombre que en algún momento, pues a lo mejor ese dinero que él obtuvo, las riquezas que tuvo, a lo mejor abusando de su autoridad, haciendo daño a los más débiles, quitándole al pobre,
Amado, eso de alguna forma él se dio cuenta que había hecho mal, que él había actuado de una forma inaceptable, de una manera incorrecta. Que su dinero seguramente lo había ocupado como un soldado, como un general, como un hombre de autoridad en la milicia, duro, áspero. Seguramente había organizado ahí en algún momento de su vida, había organizado fiestas, banquetes, placeres, deleites. Había estado ahí con los amigos en la embriaguez, haciendo muchas cosas, teniendo a lo mejor mujeres, haciendo un mal y una destrucción con las personas que estaban a su alrededor. Y amado, la verdad es que este hombre podría describir la vida de muchas personas que están sin Cristo, muchas personas que están sin Dios, personas que la verdad a lo malo le llaman bueno y lo buscan y corren y sus pies se apresuran hacia aquellas cosas. Y si tienen sed de venganza, están buscando la manera y buscan los medios y pagan y hacen todo lo que esté a su alcance para querer saciar su sed de venganza y su deseo de destruir y matar y hacer daño a los demás. Y amado, y es que así es la vida, una vida sin Cristo. Este hombre en cualquier momento, cuando alguien enfrentaba su vida, le contradecía, le hacía algún mal, una ofensa, un agravio, estaba en su poder quitarle la vida a cualquier persona, y él lo podía haber hecho. Yo creo que este hombre en su momento pudo haber hecho cosas así. Ahora, estamos viendo este panorama, ¿sabes por qué? Porque nos habla del cambio que este hombre enfrentó. Aquí ya el pasaje nos presenta a un hombre que era un centurión, pero era un centurión preocupado por su criado. Estaba preocupado, estaba angustiado, le entristecía ver la condición de su criado, verlo ahí postrado en cama, viendo lo que estaba retorciéndose, a lo mejor quejándose o con un dolor ahí profundo en su ser que le causó compasión. Y entonces, mira, el pasaje de Mateo 8 nos dice que él fue el centurión a buscar a Jesús personalmente, y además dice que le rogó por su criado. Esos panoramas, amados, nos dejan ver cómo este hombre en algún momento, quizás lo que él oyó de Dios, lo que él escuchó del pueblo de Israel, lo que él oyó del pueblo judío, hizo algo en su corazón. El oír la ley de Dios, por ejemplo, el oír los mandamientos, el oír a lo mejor del pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto y cómo Dios lo liberó con brazo fuerte y mano poderosa y le ayudó precisamente estando en el desierto. Escuchar todas esas historias de cómo Dios preservó a su pueblo, algo hizo en el corazón de este hombre. Por eso seguramente cuando se acerca a Jesús, se acerca con esa frase, declarándolo Señor, declarando a Jesús como el Señor, el que está sobre todas las cosas. También lo lleva a reconocer su condición y a ver que él estuvo mal en su vida. En algún momento de su vida él reconoció que estuvo mal y que esa vida que él llevaba como un centurión, como cualquier otra de los centuriones o soldados viviendo en la impiedad, en la maldad, esa vida iba a tener un pago, una sentencia, una consecuencia. En algún momento él tendría que pagar por sus hechos. Seguramente este hombre reconoció sus caminos, que eran caminos torcidos, caminos de oscuridad, caminos de perdición. Y al oír del Dios verdadero y de la compasión y de la misericordia, seguramente eso le invitaba a tener un cambio en su vida, a buscar algo más en su vida. Ahora, yo quiero hablarte un poquito, por ejemplo, que aquí en Lucas, en el verso 4, Lucas 7, verso 4, leíamos hace un rato este texto. Ellos decían de este hombre: es digno de que le concedas esto. Los judíos lo veían como un hombre que había hecho obras. Entre esas obras le mencionan: construyó una sinagoga, ama a nuestra nación,
Y bueno, en esa frase, ama a nuestra nación, quizás están implícitas varias cosas que este hombre hizo. A lo mejor ayudar a personas desprotegidas, ayudó quizás a viudas, a huérfanos, ayudó a lo mejor a alguna persona en escasez, en necesidad, sin trabajo. A lo mejor ayudó a alguna persona que tenía un problema con su vecino y le quería robar sus tierras. Él intervino estableciendo justicia o diciéndole: no, haz lo que es correcto, poniendo un alto al que quería hacer lo malo. Entonces, en esa frase caben muchas cosas. Ama a nuestra nación, está preocupado por el pueblo de Dios, está interesado en que el pueblo de Israel viva con paz, tenga paz. Pero el hecho de que este hombre haya construido una sinagoga representaba algo muy importante para los judíos. Dice que les construyó una sinagoga. Y mira, la sinagoga para los judíos era algo muy representativo en ese entonces. Era algo muy importante. En el tiempo de la cautividad, cuando ellos estuvieron lejos de Jerusalén, ellos seguramente desde aquel entonces empezaron a considerar un lugar donde ellos se reunieran para preservar su fe, su devoción al Dios verdadero. Donde adoraban, donde oraban, donde leían las escrituras. Y quizás de aquel entonces es cuando surgen precisamente eso que se conocieron como las sinagogas. ¿Y qué era la sinagoga? No era más que una construcción, como una casa grande, y en esa casa se reunían los judíos con cuyos tenían objetivos específicos. Quiero hablarte de eso para que entendamos la importancia de eso. Por ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. La sinagoga para los judíos era representativa. Ellos la denominaban el Bet Knesset, el lugar de la asamblea. Era un lugar donde había junta, donde se reunían, donde había comunión, donde había una reunión entre los judíos. Estaban ahí juntos, se reunían, dejaban sus actividades, sus labores para estar ahí y trataban asuntos de importancia que tenían que ver con el pueblo, con las personas, que tenían que ver precisamente con las necesidades de esas comunidades. Era el lugar de la asamblea. Para los judíos era importante tener ese lugar. También era conocido como la casa de oración, le denominaban tefilá. Era el lugar de la casa de oración, el lugar donde tenemos que invocar y levantar nuestras manos al Dios vivo. Esto surge, recuerda, cuando todavía no estaba el templo, había muchas cuestiones. Era el lugar donde los judíos se reunían. El templo que había sido destruido por la cautividad. Y posteriormente se siguieron haciendo esos lugares para que el pueblo judío se reuniera ahí a orar. También era conocido como la casa de estudio, el Bet Midrash. Era precisamente el lugar donde los judíos leían la palabra de Dios, meditaban en la palabra de Dios. No sé si usted recuerda, por ejemplo, en Lucas 4 nos dice que Jesús entró a la sinagoga y abrió el rollo del libro del profeta Isaías y encontró una porción donde él empieza a recitar una declaración, una profecía, donde vendría precisamente el Mesías y habría ciertas características sobre el Mesías. Todo eso lo hizo ahí en el templo, la sinagoga. Y ese lugar era el lugar donde los judíos anhelaban estar para oír la palabra de Dios, para orar a su Dios, para tratar asuntos de importancia que tenían que ver con su vida espiritual, con las necesidades de su pueblo, de su gente, etc. Para los judíos era muy significativo el que alguien les haya construido una sinagoga. Entonces, pues realmente lo abrazaban, lo veían bien a este hombre. Amado, la verdad es que esto lo vemos, esto observaban los judíos en él. Es un hombre que se ha interesado por nuestro pueblo, es un hombre que seguramente tiene un interés en las cosas de Dios. Ahora, yo creo que de ahí es de donde nace la fe en este centurión. Nace en que él tiene una aproximación con los judíos
Seguramente los judíos le dieron testimonio, compartieron la palabra, le hablaron del Dios de la Escritura, le hablaron del Dios verdadero, le hablaron de las maravillas que él hacía, le hablaron de muchas cosas seguramente que este hombre había oído, había él recibido de parte de ellos, de los judíos, había recibido todas estas cosas. Y bueno, hay eventos que se dieron en la sinagoga, por lo menos en los evangelios hay eventos que son muy significativos. Yo quiero mencionar algunos para que entendamos también este contexto de la sinagoga y veamos la importancia de lo que este hombre había hecho. Por ejemplo, los evangelios nos describen algunos eventos. Uno de ellos es el que les refería ahí en Lucas 4, cuando Jesús está en Nazaret. Él habla de ese pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos, etcétera. Y Él recita, está hablando, leyendo toda esa porción y después les afirma y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra dentro de vosotros. Ahora, recuerda que en ese lugar fue donde Jesús también fue admirado. Se maravilló al ver la incredulidad de ellos. Jesús, cuando inicia su ministerio, Él se abrió con los suyos en Nazaret, donde fue criado, y les dijo: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y dice ese pasaje, tú lo puedes estudiar con calma en casa. Dice ese pasaje que al final los judíos lo quisieron aventar a un despeñadero, lo querían aventar ahí, de una vez matarlo. Era casi que una ofensa lo que él estaba diciendo, porque sabían que esas palabras eran solamente palabras que se iban a cumplir en el Mesías, en el Salvador, en el ungido, en el que Dios iba a enviar como libertador de ellos. Pero no se dieron cuenta que ahí estaba ese libertador. Era Él. Ese libertador era Él, y Él mismo se los confesó. Les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaban ahí en la sinagoga, amado, pero de ahí lo sacaron y lo querían despeñar. Y Jesús, seguramente de una forma milagrosa, pasó entre ellos. Amado, ese pueblo fue el que posteriormente Jesús nuevamente vuelve a visitar. Jesús nuevamente lo vuelve a visitar y Jesús se admira al ver la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros ahí, estaba su corazón tan endurecido. Ahora, Jesús fue enfático, amado. Eso despertó una admiración en Jesús. Ese fue un evento. Otro evento que nos habla de la sinagoga, un hombre que está en la sinagoga, y en Marcos capítulo 1 verso 21, donde el hombre está en la sinagoga y un espíritu está ahí con él, o sea, está poseído por un espíritu, y entonces Jesús libera a ese hombre, lo libera. Estaban en una sinagoga, estaban reunidos ahí. También vemos otra historia, el hombre con una mano seca, un hombre que no podía mover su mano, estaba inmóvil, parecía que estuviese muerta esa mano, no había vida en esa mano, y entonces cuando Jesús lo ve, se compadece y lo sana. Jesús sanó a ese hombre con su mano seca. ¿Eso dónde ocurrió? En una sinagoga. En Lucas capítulo 13, verso 14, había una mujer que estaba encorvada en la sinagoga, y llevaba así varios años encorvada. Una mujer que tenía esa condición sumamente incómoda, sumamente dolorosa, sumamente ahí difícil tener esa condición, esa posición, esa condición en su cuerpo. Y Jesús se compadece de esa mujer y también la sana. ¿Dónde ocurrió eso? En una sinagoga. Ahí en Marcos 5:22, aunque no fue directamente en la sinagoga, nos habla de un personaje de la sinagoga. Nos habla de Jairo, que era el principal de la sinagoga. Había muerto su hija y fue a buscar a Jesús para pedirle ayuda. ¿Qué habrá hecho ese hombre? Yo me pregunto, ¿qué habrá hecho ese principal de la sinagoga después de haber visto el milagro de Jesús sanando a su hija? ¿Qué habrá hecho en la sinagoga? ¿Qué habrá
podido haber hecho. Seguramente todos los días en la sinagoga o todos los momentos que había reunión, él le daba muchas gracias a Dios. Era el momento para darle la gloria a Dios y regocijar, y también para invitar a otros a que tuvieran la fe en el Dios verdadero. Dar testimonio de eso. En Lucas 6:1 también vemos un caso donde Jesús está hablando del sábado, defendiendo precisamente que Él es el Señor del sábado, el Señor del día de reposo, y eso era para que los hombres no pusieran sus ojos más en el mandamiento, sino en el Dios del mandamiento, es decir, el que había anunciado el mandamiento y el reposo verdadero que Él quería dar a las almas, a los cautivos y a las personas que estaban en necesidad. Bueno, ese debate sobre el día de reposo se dio precisamente en la sinagoga. Entonces, mira, son algunos hechos, hay más. Podríamos ver más cosas, pero el caso es de que la sinagoga era significativa para los judíos. Y ese lugar fue el lugar que este hombre centurión había construido. Una sinagoga en ese lugar, en Capernaum, donde podían estar precisamente siendo ministrados, estar en la presencia de Dios. Y este hombre podría reflejarnos también la historia de otro hombre, o podríamos hasta ver evidencia de lo que aconteció en otro hombre de manera similar. No es el único centurión que se nos habla que depositó su fe y su confianza en el Dios verdadero. Podemos ver el caso de otro hombre también, aún ya en el tiempo de los Hechos o de la iglesia de los Hechos, cuando Pedro ve y visita a un hombre llamado Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿podríamos nosotros pensar de dónde surgió la fe de ese centurión? Ese centurión que fue a buscar a Jesús y que se humilló delante de Él, lo reconoció como Dios, y además ahora tenía un corazón diferente, un corazón compasivo, importándole su siervo, su criado, estaba afligido por su criado. ¿De dónde había obtenido todas esas cosas? Seguramente es del testimonio que había oído del Dios verdadero. En algún momento los judíos los judíos que estaban en su entorno, en su comunión o a su alrededor, le habían dado testimonio de la buena voluntad de Dios. Le habían dado testimonio de las promesas, le habían dado testimonio de la ley de Dios, le habían dado testimonios de que un día vendría el Redentor, que vendría el Hijo de Dios, que vendría el Salvador, que vendría un libertador. Y seguramente eso lo escuchó a través del pueblo de Dios, dándole testimonio. Amado, yo quiero decirte que este centurión, seguramente al oír las cosas de Cristo, al oír lo que Jesús estaba haciendo allá en Galilea, al oír lo que Jesús estaba haciendo en otros lugares, visitando allá en Betsaida, en otros lugares, visitando distintos pueblos, cómo sanó a un hombre leproso, cómo resucitó a una joven que estaba muy enferma, muy mala, y ya después murió, la hija de Jairo. El escuchar noticias de lo que Jesús estaba haciendo, seguramente esto le hizo entender algo. Este hombre no procede sino de Dios. Este hombre no es alguien que ha venido solamente de aquí, de entre nosotros. Es alguien que viene de parte de Dios. Es alguien que ha venido del cielo. Y ese centurión, al oír las obras de Cristo, entendió quién era Cristo, lo busca. Y por eso se acerca y le pide esa ayuda. Ahora, mira, vamos a ver el caso de Cornelio. Nos puede ayudar a entender, por ejemplo, el cambio. Aquí hay más detalle en el caso de Cornelio, entendiendo que un centurión, el cambio cómo lo tuvo en su vida. Vamos a ver Hechos 10, el verso 1 y verso 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice aquí el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que había
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Aquí, aunque nos está hablando de otro hombre, un centurión llamado Cornelio, refleja algunos aspectos que quizás también pudo tener aquel hombre, el centurión que veíamos en Mateo 8. Porque este hombre que estamos viendo en Hechos nos describe algunas características que él tenía. Al oír el evangelio, o al oír las cosas de Dios, al oír el mensaje de Dios, al oír de las verdades del Dios verdadero, este hombre empezó a tener cambio en su vida. Por ejemplo, ahora nos describe aquí a Cornelio como un hombre piadoso. Como un hombre piadoso. Eso quiere decir que Cornelio era un hombre que tenía un fuerte deseo, una pasión por lo espiritual. Era un hombre que tenía un fervor por las cosas de Dios. Mira, que eso lo pudiéramos aplicar a nuestros tiempos. ¿Dónde hay un soldado o dónde hay personas que veas así en la milicia? ¿Habrá alguno? Yo creo que hay personas que quieren buscar a Dios y se acercan y levantan sus manos al Dios verdadero. Pero mira, en el contexto que estamos viviendo, en las cosas que vivimos en estos tiempos, imagínate cómo sería un hombre, como lo describe aquí la Biblia, que tuviera ese anhelo de las cosas espirituales, ese deseo de las cosas espirituales dentro de un ambiente así, dentro de un lugar así que es la milicia. Un hombre piadoso. Un hombre que ahí estuviese con un fuerte fervor por lo espiritual, por lo de Dios. Amado, a veces ese fervor no hay. No hay en los que inclusive estamos acercándonos a Dios. No hay ese fervor, no hay ese anhelo de levantar tus manos a Dios, de orar a Dios, de dar la gloria a Dios, de ver lo que dice la palabra de Dios, de buscar el consejo de Dios. Pero mira, aquí nos habla de un hombre que fue piadoso y sí tenía este fervor. Tenía un fervor por las cosas espirituales. ¿Sabes eso qué nos muestra? Que lo que es imposible para los hombres, para Dios es todo posible. Eso quiere decir que el cambio o los cambios que a veces pensamos que no van a suceder en mí, en mi familiar, en esta persona, o aquella persona por la que he orado, este hombre que a lo mejor tiene muchas cosas que entregarle a Dios, mira, eso que pensamos que nunca va a suceder, más bien la Biblia nos dice, sí puede suceder, va a suceder, porque así actúa Dios, amado. Dios se glorifica en aquellas cosas que son realmente imposibles. Y para Dios esas cosas son posibles. Transformar la vida de un hombre duro, áspero, frío, cruel, con un lenguaje, con unas palabras que osa hablar hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia su familia, una persona que maltrata a los suyos. O sea, Dios tiene un poder para actuar en esos corazones. Y mira, alguno podría pensar, pues ojalá hubiera venido esa persona para que Dios hubiese hecho un milagro. Bueno, es que primero Dios está hablándote a ti. Primero Dios te está hablando a ti para que tú hagas un cambio con Dios, para que tú entregues tu vida a Dios. Amado, Dios quiere tratar tu corazón. Dios quiere encender en ti una llama ahí en tu alma, en tu corazón, donde en tu corazón esté realmente el deseo de buscar lo espiritual, de anhelar las cosas espirituales. Porque mira, eso no ha estado en tu vida, por eso tu alma se ha sentido tan fría, por eso tu alma no puede amar, no puede perdonar, no puede tener liberación o libertad de la cautividad del pecado. No puedes tener la libertad para poder amar a los tuyos, para tener la confianza, aun cuando las cosas están oscuras y sombrías. Es a causa de que no hay esa obra de parte de Dios en tu corazón. Pero Dios ha venido para eso, amado, para poner lo que hace falta en tu vida.
Él me ha venido para transformar ese corazón, para liberar esa alma, para darle paz a ese corazón y para poner una llama que sea encendida por el Espíritu de Dios en tu ser, y que esa llama te lleve a depender de Dios y a buscar a Dios, y también te lleve precisamente a reconocerlo como el Señor de tu vida, como aconteció en estos hombres. Lo reconocieron como el amo, como el Señor de sus vidas. Y mira, amado, a veces eso nos hace falta, reconocer a Cristo y darle ese lugar a Cristo en nuestras vidas. Y ese es el primer paso que tenemos que dar: entregarle nuestro ser a Jesús. Ahora, nos describe también en este pasaje de Hechos, el verso 2, nos dice que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios, eso significa que en algún momento los relatos, la historia, lo que él escuchó del Dios del pueblo de Israel, es decir, del Dios verdadero, le maravilló. La palabra de Dios cautivó su corazón. Amado, ver lo que habla la Escritura desde el Génesis, los profetas, leer precisamente cada historia, cada relato da testimonio del Dios verdadero, nos habla del Dios verdadero. Y estos hombres, tanto Cornelio como aquel centurión, seguramente al oír esas historias, esos relatos, algo hizo en sus corazones. Eso, recuerda que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces en estos hombres algo surgió en sus corazones cuando ellos oyeron de ese Dios. ¿Cómo que un Dios que abrió el mar rojo? A ver, cuéntame más. ¿Cómo es eso? O sea, Dios puede hacer esas cosas, sí, puede hacer eso y mucho más. Es un Dios que ayudó a su pueblo cuando estaba afligido, se ocupó de su necesidad, los llevó, y además cuando había necesidad, con ternura los cuidó durante 40 años en un lugar inhóspito, en un lugar inhabitable, en un lugar donde había sol, calor, había muchas cosas tremendas ahí, y Dios protegió a su pueblo, lo sustentó. ¿Y eso qué inspira, amado? Eso inspira a poner la confianza en el Dios que ayudó a ese pueblo. Porque si ayudó a ese pueblo y me ha llamado a mí para ser parte de su pueblo, entonces también lo puede hacer conmigo. Amado, el oír todos esos relatos produjo en ellos un temor reverente al Dios verdadero. Eso también seguramente les llevó a abandonar los dioses con D minúscula, los dioses falsos. Aquellos en los cuales se recargaban, se apoyaban, en aquellos en los cuales confiaban, esperando ver respuestas, soluciones y ver precisamente lo que nunca iba a llegar, porque oraban a algo que no podía ayudarles. Y entonces seguramente el oír eso, amado, les llevó a cambiar, a quitar esos dioses y buscar al Dios verdadero. A tener precisamente, tener la confianza y la esperanza en un Dios vivo, en un Dios real. Dejaron a un lado amuletos, dejaron a un lado hechizos, todas las cosas en las cuales querían protegerse, cubrirse. Así como la gente en este tiempo, cuántas cosas quiere usar para traer dinero, amor, traer cosas a su vida, salud. Y cuántas cosas se amparan y se quieren cobijar ante cosas de este mundo, donde a veces también la verdad vemos que no hay ya más respuesta, no hay más solución, no hemos visto nada, no se ha observado nada. Y es que mira, así es el hombre, a veces por querer evitar estar con Dios, busca alternativas y busca por aquí, por allá, con tal de mantenerse distante, diciendo, no, es que acercarme a Dios, seguramente eso me va a implicar dejar muchas cosas, cambiar, hacer muchas cosas en mi vida, y yo no quiero dejar todas esas cosas, yo quiero conservar esto, pero también quiero que se solucione mi problema. Amado, en algún momento estos hombres entendieron que aunque hubieran buscado esas alternativas, no había solución, y tuvieron que renunciar completamente. Tuvieron que reconocer al Dios verdadero como el único Dios y entregarle su vida. Amado, es que eso nos enseña la Escritura. No hay muchos dioses. No hay dos dioses. Hay un único Dios. Es el Dios verdadero, es el Dios que está sobre todas las cosas.
Es el Dios que se acerca a nosotros. Por eso tenemos que acercarnos a Él también con reverencia. Dice también que hacía limosnas. Hacer limosna significa, no imaginemos la limosna que coloquialmente o sea, lo que primero nos viene a la mente aquí como mexicanos. La limosna es aquel canastito donde ponías ahí tu dinero cuando ibas a la iglesia católica. No es eso. Hacer limosna era hacer bien, hacer misericordia, tener compasión hacia tu prójimo, y si lo veías con necesidad, lo sustentabas, lo ayudabas, le proveías el alimento, le proveías algún sustento en su vida. Si tenía necesidad de alguna ropa, de cobijo, de techo, de albergue, de alimento, tenía alguna necesidad de que fuese atendido por algún médico o curar alguna herida, había un cuidado. Entonces imagínate, por eso ese hombre centurión estaba tan preocupado por su siervo, cuando su siervo estaba ahí enfermo. El haber oído del Dios verdadero le generó precisamente un cambio en su vida. Había un cambio de corazón. Un corazón donde este hombre estaba reconociendo al Dios vivo como el Dios de Israel. Y entonces estaba reconociéndolo como lo que él necesitaba en su vida. Y entonces deposita su fe en él y busca la ayuda de Dios. Ahora, pero Dios actuó en su corazón. Ese corazón fue cambiado. Ya no era un corazón duro, insensible, frío. Ya no era un corazón indiferente, apático. Ya no era un corazón que mirara por él, solamente por él y nada más para él. No, ahora era un corazón que se preocupaba por los que estaban a su alrededor. Se preocupaba por los suyos. En el caso de este hombre llamado Cornelio, dice que no solamente él era un hombre piadoso, sino que también los de su casa. Seguramente los de su casa vieron un cambio en Cornelio. Los de su casa observaron ahí en Cornelio un cambio. Ese hombre que antes nos hablaba con estas palabras, ese hombre que antes trataba así a su esposa, a sus hijos, ese hombre que era así ahí en su hogar, ha tenido un cambio. Es otro hombre, es otra persona. Lo desconozco, es una persona totalmente diferente. Y mira, entonces, cuando este hombre tuvo ese cambio, seguramente eso también influyó en su familia, para seguir la fe de este hombre, la fe que había conocido Cornelio. Amado, yo creo que Dios quisiera hacer también esas cosas entre nosotros, darnos esa gracia para que nuestra fe, una fe verdadera, donde amamos, donde servimos, donde le damos la honra a Dios, donde le damos ese lugar a Dios en nuestra vida, pero también buscamos ayudar a nuestro prójimo, servir a nuestro semejante. Entonces, amado, pueda servir a esas personas también para que ellos sean atraídos al Dios verdadero. ¿Qué otro punto? También dice que oraba a Dios siempre. Y es que, amado, no podría haber nada de todo lo anterior si en este sentido Cornelio no tuviera esa fe que le llevara a orar, a estar buscando hablar con Dios y llevar todas sus cargas y llevar todas sus angustias y presentar delante de Dios todas sus necesidades y platicar con Él y decirle: Señor, me siento así, Señor, a veces siento que no puedo, Señor, a veces siento que no puedo dar un paso más, ayúdame. Mira, nada de todo lo anterior podría tener realmente un cumplimiento, mantenerse vivo. ¿Cómo habría un fervor si no habría oración? ¿Cómo podría mantenerse ese temor a Dios si no habría un deseo de estar en comunión con Dios? ¿Cómo se podría tener un corazón compasivo si no fuere Dios el que tocara en nuestros corazones, en la intimidad, en lo secreto, y Dios nos dirigiera a hacer la misericordia, el amor y ayudar a los que están ahí alrededor? ¿Cómo podría actuar todo eso si no hay oración? Entonces, amado, la verdad es que Cornelio era un hombre que estaba ahí. Y solamente nos describen 4 áreas, pero esas 4 áreas abarcan muchas cosas. Ahora, podríamos decir que estas son las obras que acompañaban la fe de este hombre.
Seguramente algo similar pasó en la vida del centurión que leíamos en Mateo 8. La fe de ese hombre le llevó a ser un hombre diferente. Un hombre que le dio peso a la palabra de Dios y creyó las promesas de Dios. Seguramente esa fe de este hombre surgió en ese entonces, cuando él empezó a ser movido a tener compasión sobre su semejante, ayudar al desvalido, ayudar al hambriento, ayudar al pobre, ayudar al indefenso, ayudar a aquel que no se podía ayudar, extender su mano al menesteroso, al necesitado, ayudar a aquella persona que estaba en necesidad. Y amado, pues eso le llevó a clamar y a pedir. Por eso fue y buscó a Jesús y le pidió sobre aquella situación. Ahora, terminando aquí, amado, yo quiero decirte, hay un hombre, decía las siguientes palabras, un misionero, un hombre de Dios llamado Jorge Müller. Dice él: la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Si no, ¿qué gloria sería para Dios, verdad? Si lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. Si lo puede hacer alguien más, entonces Dios no se va a llevar gloria. Pero ahí es donde empieza la fe, donde todo lo que humanamente es imposible, entonces Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Esa fe actuó precisamente en este hombre para llevarlo a ese cambio, a este centurión. Vamos al último punto. Aquí en Mateo, regresando a Mateo 8, mira que este hombre en su fe fue muy sencilla. Su fe fue muy sencilla, fue una fe muy, muy sencilla, pero le maravilló a Jesús. En el verso 9, vamos a ver verso 8 también, dice: respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí está la fe de este hombre. Todavía no veía a su siervo sanado, pero él creía, él tenía la convicción de que si Jesús daba la orden, su siervo iba a ser sanado. Eso es lo que leíamos o decíamos hace un rato con la frase de Jorge Müller. Es decir, este hombre, el centurión, veía que Cristo tenía el poder y la autoridad para sanar a su siervo. Se sentía él indigno, y había una humildad en él, reconociendo quién había sido, quién era. No era digno de los favores de Dios, pero eso no quitó su fe. Eso no apagó su fe, sino al contrario: Señor, yo sé que no soy digno, pero no es a través de mí, no es por mí lo que tú puedes hacer y lo que quieres hacer. Señor, tú lo puedes hacer porque ese es tu deseo, esa es tu voluntad. Y aquí vemos cómo este hombre le dice en el verso 9: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces Jesús se maravilla al escuchar esas cosas. Bueno, la fe de este hombre radicaba en que él entendía a quién se está acercando: el que está sobre todas las cosas, el que nada es imposible para él, el soberano, el que tiene todo el poder, el que no se ha cansado, el que no ha agotado su amor, no se ha escaseado su amor, no se ha encogido su corazón para ayudar, para salvar, para redimir, para actuar en el corazón, para obrar en la vida, para ayudar en esa tristeza que el hombre tiene, para intervenir en aquello que humanamente no se puede ya hacer. Algo
es donde actúa Dios y donde está ahí Dios presente. Entonces este hombre sabía, solamente basta que tú lo digas y se va a cumplir. Amado, cuando hace 20 días hablábamos, aumentanos la fe, la frase que dijeron los discípulos, aquí vemos el testimonio de este hombre centurión, y cómo no ocupar esa frase que decían los discípulos, aumentanos la fe, Señor, porque si la fe de este centurión es así, la verdad es que ¿quién de los presentes no quisiéramos tener esta fe? ¿Quién de los presentes no quisiéramos tener esa fe? Tener esa fe para enfrentar esa situación que tú estás viviendo, para encontrar en Dios un consuelo, una fortaleza, para encontrar en Dios la paz que necesita tu alma, para encontrar en Dios la salvación de tu alma, para encontrar en Dios la esperanza que necesitas retomar y revivir en tu vida, de que Dios quiere ayudarte a ti y a tu familia, a los tuyos, de que Dios no se ha olvidado de ti, para recobrar aquella esperanza precisamente que se está apagando en cuestión a lo mejor de un ser querido, que quizás piensas y tienes miedo, lo puedo perder. Amado, la fe que es precisamente que nos habla aquí es una fe que nos fortalece ante esas cosas, que nos ayuda ante esas cosas y que nos lleva a tener nuestros ojos en el único que tiene el poder para intervenir en nuestras vidas. Bueno, hemos hablado de la fe y yo quiero invitarles para que el día de hoy hagamos una oración, terminemos con una oración. Y seguramente hay algo en tu corazón que agobia, aflige tu corazón. Hoy vamos a echar mano de lo que nos dice la Escritura, de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Hoy podemos orar y podemos decirle quizás lo mismo que le dijo ese centurión: solamente di la palabra, Señor. Solamente di la palabra. Aquello que agobia tu alma, hoy podemos presentarlo delante de Dios. Hoy tú puedes ahí en tu lugar orar y pedirle la ayuda a Dios. ¿Cómo lo queremos hacer? O sea, hoy tú ¿cómo lo vas a hacer? Hazlo con ese corazón sensible, humilde, reconociendo a quién nos estamos acercando. El Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que está sobre todas las cosas. Hoy reconoce esto. Hoy reconoce eso, que estamos acercándonos a un Dios que conoce tu vida, tu necesidad. Él está aquí entre nosotros. Mira, Él conoce muy bien lo que tú has estado viviendo. Esa carga que ha agobiado ahí tu alma, que aflige tu corazón, a lo mejor aquello que ha entristecido tu vida, o aquello que ha querido apagar tu fe. Aquello que te ha querido llevar a quererte olvidar de Dios y pensar que a lo mejor Dios se ha olvidado de ti. Por eso a lo mejor piensas que tú tienes que alejarte de Dios, como Dios no se ha acercado. No, amado, hoy desechemos todas esas dudas, toda esa incertidumbre, y démonos cuenta, Dios ha sido tan cercano, Dios ha estado tan cerca de ti. Él no se ha olvidado, Él no se ha apartado de ti. Él, mira, te ha traído a escuchar su palabra. Él permite que estos relatos en nuestras vidas influencien para tener la fe, y la fe que necesitamos para enfrentar esa situación. ¿Y por qué es esto? Porque Dios sabe cuál es tu necesidad. ¿Cuál es lo que aflige tu alma? ¿Qué aflige tu corazón? Hoy pon esa carga delante de Dios. Hoy hagámoslo con esta actitud de fe, con esa confianza. Aún tú, si reconoces que necesitas ese cambio de parte de Dios en tu alma, que necesitas la salvación, que necesitas tener ese encuentro con Dios, tener un acercamiento con Dios para encontrar una transformación, para ser diferente, para dejar a un lado el pecado, hoy mira, es el día donde puedes hacer eso, entregarle tu vida a Jesús. Hoy darle tu corazón a Jesús. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos. Hoy pídele a Dios, aquí está el Señor. No es en sí este lugar, este recinto. Es el Dios que se acerca a nosotros. Es el Dios vivo, el Dios verdadero. Ese Dios que se acerca a nosotros, amado. Un Dios verdadero, un Dios vivo.
el Dios que conoce tu vida. Aquí está. Hoy habla el Señor. Hoy pídele ahí al Señor. Hoy la iglesia podemos orar también por ti. Los hermanos podemos orar, levantar también oración, estar orando en este momento para pedirle a Dios que Él actúe, que Él intervenga en tu vida, en aquella cuestión que tu alma abate. Nosotros quizás no la sabemos, no la conocemos a detalle, pero el Dios Todopoderoso sabe qué es lo que aflige tu alma. Mira, la oración es a Él, es al Dios verdadero, al Dios que sabe tu situación, tu necesidad. Y aquí está entre nosotros. Hoy podemos hacer esa oración, hoy levantamos esa oración juntamente contigo. Hoy podemos decir a eso que tú estás orando y pidiéndole al Señor que Él intervenga para gloria de su nombre, que Él actúe según su misericordia, su voluntad y sus propósitos. Él nos dice en su palabra que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Él nos dice en la Escritura que aun cuando nosotros estemos atribulados, afligidos con todo y eso, Él está pensando en nosotros. Él se acerca a nosotros. Él está llevando esas cargas. Como cuando sucedió con Pedro. Ahí Jesús decía, yo he rogado por ti. Y mira, el Señor sigue orando, pidiendo por nosotros, intercediendo en los cielos. Aquí estamos, podemos orar y pedimos a los hermanos que estemos orando, pidiendo al Señor. Aún, hermanos, si tú sabes de la necesidad de alguna persona aquí presente, puedes acercarte ahí a él, a ella. Ora ahí con él, pide ahí con él. Pero hoy sabemos que el Señor está aquí entre nosotros. Y mira, Él está ahí a tu lado en este instante. Él está ahí, sabe tu necesidad. Aquí estamos levantando y levantamos nuestra voz a Él. Amado Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, muchas cosas pueden afligir los corazones de los que estamos aquí, aún de los que siguen esta transmisión, Señor. Tú conoces las necesidades que hay, Señor. A veces es la salud, Señor. A veces es alguna situación con algún ser querido, Padre. Tú conoces esas situaciones, Señor, y ante ti venimos a traerlas, Señor, pidiéndote que tú obres ahí, Señor, que tú intervengas, Señor, en la salud, Padre, de nosotros o de aquellas personas que amamos, Señor, y que se encuentran afectados, Señor, en la enfermedad, en algún malestar físico, Señor, en su cuerpo. Padre, hoy queremos acercarnos a ti, Señor, rogándote que tú, Señor amado, también metas tu mano como lo hiciste, Señor, tocando, sanando a aquellos enfermos, Señor, que también así actúes, Señor, en este día, Padre. Oh Señor, estamos suplicando que intervengas en esto, Señor, teniendo la certeza, Señor, que tú los conoces, tú sabes su necesidad y sobre todo tenemos la certeza que basta una palabra tuya para que las cosas sean diferentes, Señor. Por eso clamamos, Señor, por eso rogamos también, Señor, a favor de aquellas personas que están en alguna necesidad, Señor. Tú conoces su padecimiento, los que están ahorita ahí en su cama, los que están ahí en el lecho de un hospital, Señor, los que están, Señor amado, en una situación difícil, Señor, pedimos que tú te acerques a ellos e intervengas, Padre eterno. Ven a meter tu mano, Padre, ven a hacer tú la obra ahí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por aquellos corazones que están atribulados, por dificultades, Señor, por necesidades familiares, por problemas, por aflicciones, por, Padre, traiciones, por algún daño, Señor, que ha causado la relación con una persona. Padre, aquellas cosas que han afectado las almas, los corazones, que quiere sembrar resentimiento, amargura. Pedimos que tú ayudes a esos corazones a ser libres de esas cosas, Padre. Que vengas a libertar, Señor amado, corazones, las almas, Señor amado, que no permitas que estén siendo, Señor amado, cautivas del diablo, Señor. Padre, trae tu libertad en esas almas, Señor. Libéralas de todo pensamiento, Señor, de odio, de todo resentimiento, de todo, Señor, de toda idea, Padre, que viene a sus corazones, aún de suicidio, Señor.
esa tristeza que quiere embargar sus almas, esa tristeza que quiere, Señor amado, aprisionar sus corazones, enjaular sus almas, Padre. Pedimos que tú les ayudes, Señor, de toda opresión. Que vengas a traer paz, Señor. Que vengas a poner, Padre, la paz en sus almas, Señor. La paz en sus corazones, Señor. Libera de esa desesperación, Padre, que a veces se siente, Señor. De esa intranquilidad, Señor. De esa ansiedad, Señor. De esa aflicción que hay en el alma, Señor. Ven a traer también libertad en ellos, Señor. Padre, tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios que nos ayuda, Señor, a tener paz. En ti podemos tener la paz, Señor, y queremos rogarte que esa paz actúe en las almas que están afligidas y agobiadas, Señor. Aquellas almas que sienten que no hay solución, aquellas personas que sienten que no hay escapatoria, que las cosas no tendrán solución. Padre, rogamos que tú vengas a poner esperanza, Señor. Que tú vengas a poner fe, Señor. Que aumentes la fe, Señor. Que actúes en el corazón, que actúes en el alma, que vengas a disipar todas las cosas que quieren mostrar un panorama sombrío, oscuro, Señor. Que tú vengas a liberar las mentes de esas cosas. Que vengas a establecer tu verdad, tus promesas, lo que tú has anunciado, lo que tú has hablado. Que tú reveles tu corazón, tu voluntad, Señor. Que tú reveles lo que tú eres, Señor. La bondad, el amor que tú tienes, Padre. Oh, Señor, queremos pedir esto, Señor. Pedimos que tú vengas a traer también salvación, Señor. En aquellos que anhelan un cambio en su vida, en aquellos que reconocen su necesidad de ti, Señor. Ven a obrar tu salvación, Señor. Ven a manifestar tu salvación. Esa salvación que ha sido dada a través del Cordero de Dios, Padre. A través de Cristo. Que ha dado su paz, que ha dado el pago por nuestros pecados, que ha dado su vida por nuestras iniquidades. Aquel que murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia, como dice la Escritura. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú actúes. Señor, sabemos, tu palabra nos dice, Señor, no somos dignos de recibir esto, Padre. No somos dignos de que escuches nuestra oración, pero sabemos, Señor, que solamente una palabra tuya hace la diferencia, Padre. Solamente di la palabra, Padre. Solamente di la palabra para que actúes y te glorifiques en estas vidas, Señor. Para que se manifieste, Señor, tu gracia, tu amor. Se manifieste, Señor, tu compasión, porque es, Señor amado, lo único que nos puede ayudar, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amados, pues, esto lo podemos hacer todos los días, ahí en nuestra cámara secreta. Pidiendo al Señor y encomendándonos a Él y pidiendo por aquellas personas que sabemos tienen necesidad de que Dios venga a sus vidas, que actúe. Pues hagámoslo. Nuestra fe tiene que actuar aún más allá de este lugar. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.